Muy buenos días, amada iglesia. El Señor bendiga grandemente en este día que Él hizo para traer salvación a nuestras vidas, para traer refugio a nuestras vidas, para traer consuelo a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Señor, gracias por esta hermosa congregación, Señor, que tú has permitido, oh Dios, guiar, llevar a verdes prados, Señor. Gracias por ello, gracias por cada hermano que en este momento se está conectando a este servicio. Amado Padre, te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, hablando, Señor, hoy a nuestras vidas, a nuestro corazón. Queremos hoy como iglesia de Cristo reunirnos en tu mesa, Señor, amado Padre, para darte gracias, para exaltar tu santo nombre, para decirte, Señor, que has sido bueno, que eres bueno, que eres el Rey de gloria, que un día viene por su iglesia. Señor, nosotros lo creemos que somos, Señor, tus hijos amados, y que tú cada día, Señor, nos alimentas, nos sustentas con tu pan diario. Señor, gracias por este tiempo. No nos cansamos de alabarte, de bendecir tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Aún en tiempos de angustia, Señor, tú eres bueno. Aún en tiempos de luto, tú eres bueno. Aún en tiempos de discusión, tú eres bueno, Señor. Señor, y te pido, Señor, que tú seas consolando, Señor, a las familias, oh Dios, que hoy tuvieron pérdida, Señor, de un ser querido. Que la tragedia, Señor, ha abrazado sus vidas, pero no permitas, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que ese dolor quede arraigado en sus corazones, ni que haya, Señor, deseos de venganza, ni que se aparten de ti, sino que lo puedan entender, Señor, desde tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amada iglesia, vamos a comenzar este servicio dándole gracias a Dios, pero yo quiero que usted me acompañe al libro de Salmos. Salmos capítulo 141. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invoque. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. ¿Quién como quien hiede y rompe la tierra? Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una de sus redes, entre yo pasaré adelante. Mis amados, el Señor nos guarda de todo mal. Confía, pon tu esperanza en Dios.
y Él te guardará del mal. Hoy quiero que me acompañe a orar por algunas familias que están enfermas de COVID. Quiero decirte, amada iglesia, no es una enfermedad de lejos. Cuando esta enfermedad ya empieza a tocar los seres que conocemos, amigos, familiares, es cuando cogemos conciencia. Y tenemos varios amigos, varios familiares, varios hermanos de la iglesia que están pasando momentos difíciles con esta enfermedad. Por eso yo los pongo hoy delante de tu altar, Señor. De gloria, trayendo sanidad. Hemos visto tu gloria y hemos clamado a ti y tú has contestado nuestra oración. Tú, Señor, has traído sanidad desde lo alto a esas camas, Señor, de enfermos. Y hemos visto a muchos salir de esta terrible enfermedad, oh Dios. Padre, así te pedimos por aquellos que están en UCI, que están en camas de enfermos, Señor. Pongo a la señora Carmen, Señor, a Martica, Señor, en tu altar, Padre. Que traigas tú, que pases tu mano sanadora, Señor, por su cuerpo, por sus vías respiratorias, todo lo que esa enfermedad quiera hacer en medio de sus pulmones, seas tú deshaciendo toda obra del diablo, Padre. Seas tú, Señor, trayendo sanidad, todos los coágulos, todo lo que se quiera impregnar en esas vías respiratorias, oh mi Dios amado. Seas tú trayendo sanidad. Tú eres hoy Jehová Rafa, un Dios que no cambia, un Dios que sigue haciendo milagros, un Dios que nos ama, un Dios que quiere sanarnos, Señor. Y especialmente coloco a estas dos mujeres también, Señor, a la familia, Señor, de nuestros grupos de pareja, quienes se encuentran también delicados de salud, Señor. Seas tú, mi Rey amado, trayendo sobre esta pareja, Padre, sanidad, Señor. Tu mano de poder, Señor, sea pasando por su cuerpo y traiga sanidad, Dios de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a aclamarle al Señor, porque Dios es bueno en todo tiempo y necesitamos que Él nos hable y necesitamos oír hoy atentamente su voz, y si hay algo que cambiar en nuestro corazón, podamos hacerlo. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que estoy bien, háblame y hazme saber que no estoy mal,
tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, Háblanos, oh Dios, que podamos, Señor, tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos despiertos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, Señor, y háblanos. Que a partir de esta palabra que va a ser predicada en el día de hoy, Señor, haya un nuevo comienzo en nuestras vidas, un nuevo caminar contigo, Señor, un nuevo andar contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros en el día de hoy. Buen día, amada iglesia. Que el Señor me los bendiga. Voy a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por permitirme, mi Dios, estar aquí nuevamente, llevando un mensaje de parte de tu corazón, mi Dios. Un mensaje que llegue a tu pueblo, un mensaje de edificación para la iglesia. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Bendito seas, mi Dios.
Hoy vamos a llevar un mensaje que lo he denominado un espíritu diferente. En verdad, en cada uno de nosotros hay un espíritu. Somos tripartitos. Padre, el Señor nos creó con espíritu, un alma, ¿verdad? Y un cuerpo. Pero quiero decirles que en cada ser hay un espíritu. Pero hoy vamos a tratar de hablar del espíritu diferente del que habla la palabra de Dios. En nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor, muchos tenemos una comunión muy especial con el Padre. En oración, lo buscamos en oración, lo alabamos, lo glorificamos, le cantamos alabanzas, pero también buscamos, lo buscamos en ayunos, lo buscamos para recibir ese pan espiritual de la predicación de la palabra, para fortalecer nuestro espíritu. Y estamos fortalecidos contra toda obra de maldad. Tenemos las herramientas espirituales para hacer uso de ellas, porque el Señor en su palabra nos los entrega. Pero también hay personas que tienen un espíritu que no es del Señor, personas naturales. Ahorita le hablaba de personas espirituales, ahora también hay personas naturales, personas que no buscan del Señor, personas que demuestran muchas veces que se congregan en una iglesia, pero estas personas no tienen temor de Dios. Son personas naturales, personas que no tienen la llenura del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer unas citas bíblicas para entrar en el tema. Busquemos en nuestras Biblias, primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5. Dice la palabra del Señor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Uno de los principios del cristiano es la imposición de manos. Pero aquí se le dice a Timoteo en esta cita bíblica que no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de quién nos dejamos imponer las manos. Nosotros tenemos que estar atentos de quién nos coloca las manos, hermano, porque es que cuando la colocación de las manos hay una transferencia de espíritu. Si la persona es una persona llena del Espíritu Santo de Dios, y en esa persona hay una unción, un poder, una autoridad que se transfiere en la imposición de manos. Un hombre de Dios, que tiene que ver que sea una persona, un hombre de Dios, una persona temerosa. Usted vea que es una persona que
tiene buen testimonio, es irreprensible. Es una persona que sus frutos como hombre o mujer del Señor se ven. Estamos viendo sus frutos. Entonces esa persona transfiere poder por intermedio del Espíritu Santo a esa. Tan es así que el mismo Jesús nos dice que impongamos manos a los enfermos y serán sanos. Hay una transferencia de sanidad en ese cuerpo, en ese enfermo. Y así ocurre también con personas que imponen manos, hermano, pero son personas que están llenas, son sacos llenos de pecado. Son personas que en un momento determinado van a hacer mal, porque van a transferir lo que hay en ella a esa persona. Son personas que transfieren de lo que hay en ellas. Son personas que no están llenas del Espíritu Santo, sino que en ellos lo que hay están muertas en sus pecados. Están muertas. No pueden transferir poder, ni autoridad, ni sanidad, sino están llenas de pecado. Entonces tiene que tener mucho cuidado quién le impone manos a usted. Sobre esto mucho se ha hablado, mucho se ha predicado, pero sí usted debe estar atento. ¿Quién es la persona? ¿Qué relación tiene esa persona con el Señor? Pero principalmente hay que ver sus frutos en el cuerpo de Cristo. Allí es fácil. El Señor muestra. Cuando hablamos de transferencias, estamos hablando de transferencia de espíritu. Quiero decirles algo. Pero vamos a ver una cita primero. Hebreos 1:6. Busquemos en nuestra Biblia. Hebreos 1:6. Esta cita es muy importante para lo que vamos a continuar exponiendo en la predicación. Hebreos 6:1, perdón. 6:1, corrijo. 6:1 del 1 al 3 dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjense esto, de la doctrina, ya la imposición de manos hace parte de la doctrina de Cristo. Es un principio. La imposición de manos es la manifestación del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo que hay en esa persona. Cuando impone manos, se manifiesta. Es una transferencia. Quiero hablar del tema de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Significa transmitir de una persona a otra. ¿Transmitir qué? Se refiere al carácter, la actividad, los motivos de una acción. Transferencia, casi siempre se nos viene en la cabeza que me van a transferir a mi cuenta una suma de dinero. Esa es una transferencia. Una acción, se dio una acción, ¿verdad? Pero hay transferencias positivas y negativas en el mundo espiritual. Pero estamos hablando de un espíritu diferente.
El espíritu diferente, mis hermanos, es aquella persona que, sin diferencia de los demás en sus actitudes, en sus acciones, miremos algunas para que veamos ese espíritu diferente. Vamos a enumerarla. Primero, es una persona obediente a la palabra de Dios y a las autoridades delegadas que el Señor ha designado en la iglesia. Esa persona debe cumplir ese requisito. Ese espíritu diferente también se da en la persona, aquella que sirve y se ha levantado al servicio en la obra del Señor. Es una persona que tiene amor por la obra del Señor, tiene amor por las almas perdidas, tiene amor por extender el reino de Dios, tiene amor por rescatar del mundo las almas que están allí perdidas. Es por amor. Es su deleite estar en la presencia de Dios, orando, pidiendo, clamando, intercediendo por la obra del Señor, por la iglesia. En estos tiempos se está intercediendo mucho por las personas contaminadas por el COVID. Ahí se ve, cuando se pide oración por estas personas, el amor por ese hermano, por esa persona que está pidiendo oración. Es cuando nos tenemos que levantar, ese espíritu diferente que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús a orar por los enfermos. Ese espíritu diferente nos levanta a orar en las madrugadas por esos enfermos, por aquellas personas que piden oración, por aquellas personas que se sienten que sus fuerzas se acabaron, que ya el hombre no puede suplir sus necesidades, sus peticiones. Pide oración para que la mano de Dios se mueva por la oración del justo y se haga un milagro en esa vida. De esa manera se va formando el espíritu diferente en ese hermano, en esa hermana. Espíritu diferente. Si usted no tiene esas cualidades, no es un espíritu, digamos, natural, un hombre natural, es una persona natural. Porque el llamado al servicio, el llamado a clamar, a pedir, lo hace el Señor. De pronto es que no se tiene el llamado de parte de Dios para hacer lo que a veces nosotros queremos hacer en nuestra fuerza, en un ministerio, en un servicio al Señor. En nuestras fuerzas no podemos. Nos cansamos, nos excusamos, nos negamos al servicio a que hemos sido llamados por amor al Señor Jesús, por amor a su obra, por amor a su pueblo, a su iglesia. El espíritu de una persona puede influenciar el espíritu para hacer, para el bien o para el mal. Esto se puede transferir. Busquemos en nuestras Biblias una cita bíblica que está en Hechos 6:6. Busquemos en nuestra Biblia Hechos 6:6, que dice el Señor. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando imponían las manos, y crecía la palabra del Señor.
y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos cómo el Espíritu, cuando se manifestaba cuando los apóstoles colocaban las manos, se multiplicaban los discípulos. Y me llama la atención que también dice, aquí al final del versículo 7, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o sea, muchos se convirtieron a Cristo. O sea, es una unción de multiplicación, una unción de salvación, una unción de aceptar. Se multiplicaban quienes seguían a Cristo. Eran muchos que no los aceptaban en esas predicaciones donde los apóstoles imponían las manos, eran llenos del Espíritu Santo. Aquellas personas, a quienes estos apóstoles le ponían las manos, se convertían al Señor. ¿Qué observamos? Que esta es la manifestación de un espíritu bueno, un espíritu de parte del Señor, de la unción que ellos tenían. La llenura del Espíritu Santo se manifestaba y se multiplicaban los seguidores de Cristo. Era una unción de multiplicación de todo aquel que aceptaba el Señor, y con la imposición de manos se iban multiplicando, crecían los seguidores del Señor. Pero también hay espíritus que son contrarios, espíritus del mundo, espíritus de temor, espíritus de rebelión. Hay espíritus que se transfieren, se multiplican. Les voy a poner un ejemplo sencillito. Estamos hablando y orando mucho por el COVID. El COVID es un virus que le llegó a una persona y se ha multiplicado, se ha convertido en una pandemia, pero es algo que se multiplicó de gran manera. Así como ocurre con este virus, así ocurría en la época de los apóstoles cuando ellos imponían sus manos, porque ellos tenían un espíritu diferente. Ellos, el Señor los usaba. Ellos estaban cumpliendo con el mandato de Jesús de predicar, sanar los enfermos y imponer manos. Lo estaban haciendo. El Señor los usaba en prodigios y milagros. Quiero decirles que nuestro cuerpo, ahorita hablamos que el cuerpo tiene, nuestro ser tiene alma, ¿verdad? Cuerpo y espíritu, ¿ok? Pero el cuerpo tiene 5 puertas que afectan de una manera u otra el alma del ser. ¿Cuáles son? El oído, estamos hablando de los sentidos, el oído, el olfato, ¿verdad? La lengua y los ojos. Esas puertas de una manera incide cómo estamos espiritualmente, cómo vemos, cómo sentimos, cómo hablamos. Usted cuando habla con una persona natural, solamente con escucharlo sabe que es una persona natural, o cuando escucha una persona espiritual sabe que es una persona espiritual. Igualmente, la persona natural utiliza los oídos para deleitarse de pronto de una murmuración. Pero el hombre espiritual
escucha los oídos, oiga esto, para alimentarse del pan espiritual, de la predicación de la palabra. Él utiliza eso. La lengua. En la lengua tiene poder. En la lengua está la vida y la muerte. La lengua es un órgano pequeño pero que tiene mucho poder. Así lo dice la palabra. Entonces, estos sentidos de los que estamos hablando afectan el ser, sea espiritual o sea un hombre natural. Pero quiero decirles que en la palabra encontramos una cita bíblica muy conocida, donde se habla del espíritu diferente y se habla de la transferencia de espíritus. Busquemos en nuestras Biblias número 13, 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Número 13, del 23 al 33. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Pero quiero leerles, antes de continuar, qué dice el versículo 1 del capítulo 13 de Números. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, envía a tus hombres que recorran la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, y enviaré un varón de cada uno, príncipe entre ellos. Entonces continuamos con la lectura. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, porque el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Dieron la información a ellos y a toda la congregación, y demostraron el fruto de la tierra. Y les cortaron diciendo, nosotros llegaremos a la tierra a la cual enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anoc. Amelec habita en Nebec, y el Ateo, el Judeseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y a todo el pueblo, que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y allí les parecimos, y así les parecimos a ellos. Vemos en esta cita bíblica de los enviados o espías a recorrer la tierra. Habían 10 que habían sido, se le había transferido
Yo imagino que sería una sola persona quien comenzó a hablar de todas las debilidades, pero es que en estas personas, mis hermanos, en estos espías, no moraba, no estaba un espíritu diferente. El espíritu de ellos era un espíritu de desobediencia. No le habían creído a Dios. Y como consecuencia de ese es un pecado, por no creer, de ese pecado, este pecado los llevó a la murmuración, a la desobediencia, los llevó a no ver lo que veía Caleb, lo que veía con su espíritu diferente. Por eso el Señor, en esos momentos le había hablado a Moisés, le había explicado lo que tenía que hacer. Nos hacemos una pregunta. ¿Sería que Moisés hizo una mala escogencia? Una pregunta que varía ahí. Pero sigamos leyendo en Números 14, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros hijos sean como presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. También Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y Jehová se agradará de nosotros. Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estos dos hombres tenían un espíritu diferente. Josué y Caleb. Ellos vieron en el mundo espiritual, no vieron en el mundo natural. Eran hombres espirituales, los otros eran hombres naturales. No veían la bendición que el Señor les había colocado al frente para tomar posesión, para llegar a esa promesa de la tierra donde fluía leche y miel. Pero una pregunta, ¿qué pasó
en la congregación cuando escucharon a los 10 espías? Estos 10 espías llevaron fue temor. Este temor, angustia, desesperanza. Llevaron malas noticias. Llevaron un mensaje de muerte. Llevaron un mensaje de terror. Y esto, como el virus, se extendió y contaminó a todas aquellas personas que escucharon de los 10 espías su informe, el cual fue un informe negativo, un informe que no tenía ni estaba y era contrario a la voluntad del Señor. Pero el espíritu diferente de Josué y de Caleb, en su manifestación, en su exposición, es de fe. Es una manifestación de creerle al Señor. Ese espíritu diferente se da porque ellos tenían una comunión con el Señor. Ellos tenían temor de Dios, le creían a Dios, le creyeron a Dios. Sabían que ellos no estaban solos, que el Señor movería su mano para darles lo que le había prometido, que no eran las fuerzas del hombre, ni en estrategias de hombre, era la voluntad de Dios que tomaran esas tierras. Pero fíjese que al final de la exposición de Caleb y de Josué, dice la palabra en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Cuando hay esa transferencia de espíritus, puede ocurrir esto. Aquí se está hablando de unas piedras físicas, ¿verdad? Pero cuando usted presta un servicio excelente al Señor, cuando usted ama la obra de Dios, cuando usted da frutos en el reino del Señor, cuando tiene buen testimonio, mi hermano, de pronto no le van a dar piedras, como sucedió aquí con el pueblo, como sucedió con Moisés, que estuvo a punto de que lo mataran a piedra, estuvo a un paso de que el pueblo lo agrediera. Cuando tú eres una persona que sirves al Señor con excelencia, mi hermano, se van a levantar contra ti. Muchos. Y los que se levantan contra ti son personas que tienen un espíritu diferente. Son personas que no tienen temor de Dios, que no aman la obra del Señor, que no ayunan, que no leen la palabra. Personas que les gusta el primer lugar, porque se la dan de personas que son las más espirituales. Por eso, cuando inicié, hablaba de la imposición de manos. Mucho cuidado, porque ahí se transfieren espíritus. A mí me han contado, hermano, que a alguien le pusieron las manos en la cabeza y casi lo mata el dolor de cabeza. Cosas como esas. Y bueno, oramos por ella y la persona fue libre. Y así sucede, hermano. Así como se transfirieron estos espíritus de temor por ser incrédulos a la palabra del Señor, a lo que el Señor les dijo, así ocurre también con estas personas. No están llenas, no tienen la unción, no tienen el poder del Espíritu Santo, no son templos del Espíritu Santo de Dios.
Busquemos en Números 14, 24 y 30. Aquí en el mismo libro al que veníamos leyendo. ¿Qué dice la palabra? Dice, y lo que dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aprecias tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y en la noche en columna de fuego. 30. Dice la palabra: nosotros a la verdad entráis en la tierra por la cual alcancé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jorafane, y a Josué, hijo de Nun. Fíjense lo que dice la palabra. Por tener un espíritu diferente, el Señor les da la bendición de entrar a la tierra prometida. Vosotros no entráis. Cuando usted tiene un espíritu diferente, el Señor lo va a honrar. Cuando usted tiene un espíritu diferente para servir, para hacer lo que el Señor le ha hecho un llamado para que usted sirva en su iglesia, el Señor honrará. A veces el Señor llama y las personas son desobedientes. Las personas fácilmente en actos emotivos pueden decir que tienen un llamado, pero no lo tienen. Es el Señor, no es el hombre el que te va a honrar, es el Señor. El Señor también pesa los corazones. Él sabe si tú amas la obra de Dios. Él sabe si tú amas las almas. Él sabe cuál es el motivo, la motivación que te lleva a congregarte en la iglesia. ¿Cuál es tu motivación? Él lo sabe. El Señor lo sabe todo. Y en esto de las transferencias de espíritu, voy a darle rápido, hay un tema. Ni los sabios se escaparon de esta transferencia. Ahí tenemos a Salomón, ¿verdad? Él también se le transfirió un espíritu del mundo. Pero vamos a leer una cita bíblica, Números 11. Veamos qué dice Números 11. 11, 16, 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ello, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mi hermano, de lo que nosotros tenemos, damos. De lo que tenemos, damos. En el nombre de Jesús. Y aquí se ve claramente que en Moisés hay un espíritu diferente. Es el mismo Jehová, el mismo Dios, que le da unas instrucciones. Porque Moisés
tenía una carga muy grande con el pueblo. Necesitaba la ayuda, el apoyo de hombres llenos del Espíritu Santo, pero del espíritu de Moisés se le transfirió a ellos. Había unidad en estos hombres. Ahí no había rebeldía. Ahí no había oraciones contrarias. Ahí no había desobediencia. Eran personas que amaban la obra de Dios. Eran personas que estaban atentos a la voz de su líder, porque su líder escuchaba la voz de Dios. Moisés. Y así lo hizo. Hubo una transferencia de espíritu. Hombres con unción que el Señor iba a usar en su pueblo. Necesitamos, la iglesia de Jesucristo necesita hombres como estos 70 varones ancianos de Israel, que se levanten a servir en unidad con sus pastores, con sus líderes, con sus hermanos, que amen la obra. Mi amor, el amor, si no lo tienes en el corazón, no va a fluir, no fluye el servicio en la obra del Señor. No es por obligación, es producto de que tú tomes la decisión de tener un espíritu diferente. Arrepiéntete. El Señor es bueno. El Señor mira los corazones arrepentidos. El Señor, al que se arrepiente, hermano, será salvo. Quiero terminar con una cita bíblica. Vamos a buscar el Deuteronomio 20:16. Sin antes decirle lo siguiente: muchos lectores de la Biblia se preguntan por qué los hijos de Israel se les ordenaba destruir los que ocupaban la tierra prometida. Se les dijo que mataran niños, animales, y que no llevaran ninguna de sus posesiones a sus casas. Mucha gente se pregunta por eso, inclusive a mí me lo han preguntado muchas veces, amigos, personas que se les graba y comienzan a preguntar sobre ciertas citas bíblicas. Miren por qué. Aquí, cuando el Señor hace esto, es para evitar una transferencia de espíritu. En estos pueblos paganos se adoraban dioses, se adoraban estatuas, se adoraba el sol, se adoraban, no conocían a Jehová, no tenían temor de Dios. Dice la palabra del Señor, 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente el ateo, el amorreo, el cananeo, al fereceo,
al Ageo, al Jubeseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y no pequéis contra Jehová vuestro Dios. Por eso fue que el Señor los mandó, porque todas esas abominaciones se iban a transmitir, se iban a transferir a su pueblo, se iban a convertir en idólatras. Y la única manera, el Señor fue duro en su palabra, era que ni los bienes los tomaran. Nosotros también tenemos que ser drásticos en nuestra vida cristiana, mis hermanos. Tenemos que tomar decisiones drásticas. Tenemos que apartarnos de las malas conversaciones, de la murmuración, apartarnos del pecado y apartarnos de aquellas personas, distanciarnos, que andan en esos deleites pecaminosos, porque tienen espíritus diferentes y nos pueden contaminar, nos pueden cambiar. Mira a sus hijos con quién anda, y usted se dará cuenta que a veces algunos de ellos son varios, habla como hablan sus amigos. Mire los que están en asociaciones, cambian su modo de hablar, porque se transfieren espíritu y hablan como hablan en la asociación. Le estoy poniendo esos ejemplos sencillos para no entrar en más detalle. Mire usted quiénes son sus amigos, qué hablan. ¿Será que lo han contaminado, le han hecho una transferencia de espíritus? Y esa transferencia a usted lo ha separado, lo ha distanciado de la presencia del Señor. Se ha distraído por otras razones, otras causas. ¿Será que su amigo lo invita a una lectura bíblica o lo invita a unas charlas, a unas conversaciones que le pueden transferir espíritus? Pecaminosos? Tenemos que mirarnos, tenemos que ver. Por eso los 5 sentidos, las 5 puertas que afectan el alma, tenemos que estar atentos con ellos. ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué olfateamos? Nuestro olfato hace parte de eso. Quiero decirles que estoy hablándole de un asunto, de cuestiones físicas y naturales que conllevan a una conexión con lo espiritual. A veces yo he llegado a sitio o en oración y he sentido olores. Ojo, he sentido olores, y eso viene de parte de Dios para orar en contra de esas obras de las tinieblas. Lo espiritual se manifiesta de esa manera. Como el ojo ve en lo espiritual, pero hay personas que ven lo material. El hombre natural ve lo material. Entonces, todas esas ventanas, nosotros tenemos que estar atentos con ellas. Mi hermano, no quiero terminar sin antes decirle que este tema no tiene una medida que solamente el sabio, el intelectual, no. Desde el más humilde hasta el más encopetado de las personas en conocimientos intelectual
Cualquiera que sea esta, mi hermano, puede ser objeto de una transferencia, positiva o negativa de espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Y uno de los elementos tremendos por donde se hacen las transferencias de esos espíritus positivos y negativos son nuestros sentidos, porque nos afecta el alma. Quiero orar por la iglesia. No terminé el tema porque es sumamente largo, quedé pendiente. Digamos que esta es la parte número 1 para continuar el próximo domingo, o lo que diga el Señor, porque el Señor es el que decide qué es lo que se va a predicar, qué es lo que hay que, de parte de Él, desarrollar un mensaje. Padre, gracias te doy en esta mañana, mi Rey amado. Gracias te doy porque tú, Señor, eres bueno, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guardando a nuestros hermanos, Dios. Guarda sus oídos, su lengua, Señor, sus ojos, guarda su olfato. Guárdalo, Señor, de todo lo que escuchan, de todos aquellos de quienes viene un mensaje positivo o negativo. Guarda, Señor, a nuestros hermanos del mundo. Guárdalos. Que seas tú llenándolos más de tu Espíritu Santo y coloque en cada uno de ellos un espíritu diferente, Señor. Que escuchen tu voz, que escuchen, Padre, tu palabra. Que estén atentos, porque ellos no están solos, Dios. Tú estás con ellos. Tú les das las fuerzas para seguir adelante. Señor, llénalos más de tu Espíritu, para que ellos también, Señor, con esa llenura y esa unción que tú le das, cuando impongan manos, sanen enfermos, mi Dios amado, cuando lancen una palabra en el nombre de Jesús, el cautivo sea libre, porque tú, mi Dios amado, también honras a todo aquel que tiene un espíritu diferente, porque son los encargados de extender el reino, son los encargados de ganar almas, esa lucha, esa guerra espiritual de arrebatarle al mundo las almas perdidas. Iglesia, te bendigo, bendigo la familia, niños, jóvenes, los ministerios, caballeros, mujeres, hermanos, los bendigo, y también aquellos que llegaron a recibir este mensaje, que se conectaron, también los bendigo, y que el Señor los guarde en su entrar y su salir en esta semana que inicia. En el nombre de Jesús, amén.